Bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la revisión de esta noche. Vamos a enfocarnos primordialmente en lo que es electrocardiograma, pero también incluido preguntas de flebotomía, sistema circulatorio, ley y ética y alguna de la OSHA. Así que siéntanse la libertad de participar como lo hicieron la otra noche y vamos a ir contestándolo juntos. Voy leyéndoles los encabezados como me pidieron para ir dándole eh, fluido a la pregunta. Esta pregunta dice, la forma más fácil y rápida para medir la frecuencia cardíaca es, la uno dice onda P, el método 6 por 10, el método del 1500 o el método de la secuencia, que es el del 300, 150, 100. ¿Cuál creen ustedes que es el más rápido y fácil? ¿Cuál de los tres? Bueno, vamos a ver. Es el método. 6, 10. El método de los 6 segundos, ¿verdad? Para hacer un recordatorio, vamos a ver acá. Recordemos que cada 5 cuadros grandes es 1 segundo. Cada cuadro grande es 0,20 segundos. Entonces, 5 grandes son 1 segundo. Entonces, esperamos que hayan 6 bloques de 5. Entonces, serían 30 cuadros grandes si los contáramos de izquierda a derecha, llegaríamos a 30. Una vez delimitemos 6 segundos, contamos las puntas, las R's, que son estas, donde ustedes ven los números, y cualquier número que encontremos en ese lapso lo multiplicamos por 10 y ya tenemos la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Tiene que ser, en este caso, 80, que es una frecuencia que está en el límite normal, ¿verdad? Que es entre 60 y 100. Si ustedes ven acá, no nos hemos enfocado en decir si es regular o no es regular, sino que solamente es el número de latidos aproximados en ese trazo. Luego ya vendrá la medición de las distancias entre Rs y Rs consecutivas, comenzando de izquierda a derecha. Ahí yo me entero si las distancias son iguales. Para eso tal vez necesito una regla o un caliper. Ya podré decir si son regulares o no. Pero recuérdense que también que las distancias, si no son iguales, decimos que es irregular y ese ya se considera un ritmo anormal, ¿verdad? Cualquier ritmo irregular es considerado anormal de entrada. ¿Cómo se llama el proceso que se utiliza para lavar y remover sangre y tejidos de instrumental médico? Por darles un ejemplo, podría ser que un centro de heridas regrese por la tarde, tijeras que se usaron en la mañana, pinzas, eh, objetos para tomar muestras de cultivos de hueso, todo eso. Inicialmente la persona que está en la zona de esterilización va a tener que hacer este proceso que es remover y lavar sangre seca, tejido adherido, antes de pasarlo a otra área de la zona. Sería la sepsis, desinfección, sanitización o esterilización. ¿Qué creen ustedes? Esterilización. La de esterilización. Esterilización. Ujú. Ese es el proceso que le sigue a la sanitización. Recuérdense que no podemos meter a esterilización a autoclave equipo quirúrgico que no ha sido primeramente lavado con cepillos y se les tiene que remover cualquier tipo de sangre seca que tenga en su superficie y luego se lava nuevamente con un detergente y ya luego se manda a la zona de esterilización, ¿verdad? Ya se ponen sus bolsas y todo eso. Algunos instrumentales, como lo que están viendo en la
imagen que podrían ser sumergidos en líquidos antibacteriales por horas. Es otro nombre, pero si lo vamos a meter después de la lavada, cepillada y todo eso, sanitización es el nombre de ese proceso. Luego vamos a la esterilización, que sería el autoclave, ¿verdad? El método más exacto para medir la frecuencia cardíaca, ¿cuál creen ustedes que es el más exacto de los métodos que mencionamos, de los tres, ¿verdad? El de los 6 segundos, el 1500 y el de la secuencia? ¿Cuál creen que sería la respuesta? Sería la 4. El del 300, 150, 100. Ajá. Ok, vamos a ver. El más exacto es el del 1500. ¿Te recuerdas cómo lo hacemos ese? ¿Quién me puede decir? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, porque probablemente ahí lo van a ver. Ok. Vale, se los voy a recordar. Siempre para hacer este método del 1500, ustedes tienen que decidir un punto de inicio y un punto de fin. Y eso lo hacemos con el intervalo RR. Acuérdense que esta punta hacia arriba es la R, entonces yo decido si quiero esta o la siguiente, no importa cuál ustedes decidan. Lo importante es que decidan, este es mi R de inicio y este es mi R de final. A partir de ahí, ya ustedes tienen la libertad de contar el número de cuadros pequeños entre inicio y fin. En este caso, había un cuadro grande, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y sabemos que cada cuadro grandote, ¿verdad?, está compuesto de cinco pequeños. Entonces tengo 30, el equivalente al número que me va a servir para hacer la división. Entonces, de la fracción 1500 dividido por, ya tengo yo el número 30. Entonces, ya digo yo, bueno, entonces me va a salir 50, ¿verdad? Y ese sí ya me sale un valor de bradicardia. Dijimos que cualquier cosa abajo de 60 es bradicardia. Algunas personas toleran pulsos bajos, como 55, 52, que es bradicardia, pero algunas personas toleran ritmos de ese tipo, otras no. Algunos medicamentos, como los beta bloqueadores, podrían producir descenso en la frecuencia y ver bradicardias medicamentosas, ¿verdad? Entonces ya tenemos un nuevo método que es el del 1500, el más exacto. Vean esta. Dice, escojan la respuesta correcta. La respuesta correcta de la pregunta siguiente dice, del atrio izquierdo, la sangre pasa a través de cuál de las siguientes estructuras para poder llegar al ventrículo izquierdo. ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cómo se llama la válvula? Profe, por La favor, aórtica. La A, La órtica. creo no. La órtica. Bueno, vamos a ver No cuál es creo. la respuesta. Vamos a ver. Es la válvula mitral. Les voy a mostrar el dibujo en la diapositiva siguiente. Como ustedes pueden ver acá, en el corazón dijimos que teníamos cuatro válvulas. Las dos que se conocen como atrioventriculares, que son estas, aquí hasta una, y aquí está la otra, por la flechita amarilla acá. Y estas atrioventriculares tienen nombre propio. Entonces tenemos la del lado
izquierdo, que es la mitral, y la del lado derecho, acá, que es la tricuspidia. Luego las otras válvulas son que están al inicio de los grandes vasos que dejan el ventrículo. La del lado derecho es la pulmonar, que está acá, y en el lado izquierdo la aórtica, que está acá. Entonces, cualquiera de estas válvulas se podría lesionar de algún modo u otro, ¿verdad? Por infecciones bacterianas, etcétera. Entonces, tenemos que si eso sucediera, se podría producir un soplo, ¿verdad? Un soplo. Un soplo que, vamos a ver, vamos a ponerle acá. Bueno, lastimosamente no se pudo activar el sonido desde el inicio. No pude, bueno, les debo el sonido, porque Ok. se veía muy bonito ese soplo, pero bueno, Ah, estamos no se pendientes, oye. ¿verdad? No se puede activar. Puedo salir y volver a entrar rapidito y Ah, activarlo para que lo escuchen sí. ellos. Si quieres, sí, Creo que sí, yo voy a hacer eso para que lo escuchen. puedo dar pausa a la Sí. grabación. Bueno, bueno, ahí estaba. Bueno, lastimosamente no. Vamos a seguir con esto. Bueno, vamos a ver ahora la explicación de lo que es la línea horizontal y Creo que se estaba vertical. oyendo, profesor, atrás. Dele otra vez a ver. Oh, estaba oyendo. Sí, creo que lo oí. Vamos a ver, bueno, Sí. ¿se puede ir? Ah, ok. Bueno, Ok, puede seguir. Sí. bueno, vamos a ver lo que es la línea horizontal y vertical en lo que es el papel del electrocardiograma. Dice, ¿qué representan las líneas horizontales y verticales, los ejes, en el papel del electrocardiograma? La primera opción dice velocidad y voltaje. La B dice tiempo y amplitud. La C dice tiempo y depolarización. Y la D, repolarización y espacio. ¿Cuál creen ustedes que representa el horizontal y vertical? Tiempo y amplitud. Tiempo y amplitud. Así es, ¿verdad? Sí, tiempo y amplitud. Habíamos dicho que cada cuadro pequeño es 1 milímetro en medida, pero representa otro valor y el horizontal lo hace para el tiempo. Cada cuadro pequeño representa 0,04 segundos. La unión de 5 de ellos, que es el cuadro grande, era 0,20. Si lo hacemos para arriba, la medida del cuadro es 1 milímetro, pero representa voltaje o amplitud, que en este caso sería 0,1. 5 de ellos hacen 0,5 y si tenemos 2, tendríamos el equivalente a un minivoltio, ¿verdad? Un minivoltio. Y esto cualquiera nos puede preguntar para qué nos puede servir este minivoltio, ¿verdad? Básicamente, recuérdense que tiene que ver con con el tiempo y cruzado con el voltaje que la carga se expresa en milivoltios. A más grosor, por ejemplo, a más grosor, más voltaje se va a necesitar para traspasar esa área. Entonces, cuando hay por ejemplo, en lo que son los complejos QRS, las profundidades de las ondas S o altura de la R, tiene que ver con el grosor de la capa que el voltaje tiene que atravesar. A menor resistencia, menor voltaje utilizado y a mayor resistencia, mayor voltaje y eso se expresa en altura o amplitud de la línea.
Vamos a ver. Veamos esta, dice. eh, el medical assistant o asistente médico está con un paciente que experimentó un infarto al miocardio de la pared anterior hace un día, hace 24 horas. Dice, se le toma un electrocardiograma y se observa el ritmo siguiente, que es el que está acá, este ritmo. Vemos acá. ¿Qué trazo les recuerda este tipo de onda? La primera opción dice contracción ventricular prematura, la segunda dice taquicardia del seno o taquicardia sinusal. La 3 dice fibrilación ventricular y la 4 dice taquicardia ventricular. ¿Qué les recuerda a ustedes esto? Sí, nuestra cardio, creo. Taquicardia ventricular. Mm, sí, 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 esa misma. esa es verdad. Básicamente Ujú. la taquicardia ventricular es una disritmia que se caracteriza, si ustedes ven, al observar acá, está organizada, es las mismas distancias entre las puntas. eh, eh, Se supone que esta es una R, esta puntita acá es una R, ¿verdad? Lo que ha sucedido es que el complejo QRS se ha abierto y no se logra ver la onda P. Por ejemplo, las ondas P se pierden. Puede ser que esté oculta en ese trazo, pero lo más visible es la apertura, la amplitud que se ve del complejo QRS, ¿verdad? Son de forma organizada, rápidas, y eso hace que la perfusión al ventrículo sea inadecuada, podría llevar a un paro cardíaco o convertirse este tipo de taquicardia ventricular en fibrilación ventricular, ¿verdad? Algunos pacientes podrían tener pulso, otros podrían no tener pulsos a distancia, palpables, por ejemplo, en los brazos, en las radiales o en las zonas inferiores, no palparse, ¿verdad? Entonces, la onda P se pierde, no es identificable y el complejo URS adopta una vista como un poco bizarra, ¿verdad? No tradicional, que es una forma así bien abierta que sí tiene las mismas distancias y se ve organizada. Entonces, podría sí amenazar la vida de alguien, ¿ya? Pero se necesita actuar rápido también. Algunas veces se describe como una taquicardia ventricular sin pulso y esa sí es una emergencia médica. Vamos a cambiar un poquito el panorama de la pregunta. Esta es de OSHA. Dice, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de biorriesgo? La uno dice tocar equipo eléctrico con las manos húmedas o mojadas. La 2 dice salpicadura de sangre cuando un tapón es removido de algo. La 3 dice potencial inicio de un fuego. Y la 4 dice derramar un químico sobre una superficie de una mesa. ¿Cuál creen ustedes que de esos ejemplos se considera como biorriesgo o riesgo biológico? La B, La B, la salpicadura de sangre de cuando se sangre. quita una tapa, ¿verdad? Sí, Sí, básicamente el riesgo biológico también es conocido por ser asociado a sustancias que pueden poner en una amenaza a la salud de nosotros, los trabajadores del área en clínicas, hospitales, ¿verdad? Esto incluye, por ejemplo, eh, desechos médicos, son considerados biorriesgos, muestras de microorganismos que pueden estar adheridos a zonas donde se tomaron cultivos de fluidos corporales, ¿verdad? Entonces, cualquier desecho de sangre o producto de sangre es considerado biorriesgo, ¿no? También fluidos corporales, desechos microbiológicos, desechos de patologías, de biopsias, son también riesgos biológicos. Y también eh, utensilios que tengan filo o punta, como podrían ser bisturís,
curetas, ¿verdad? Tomadores de biopsias que tienen puntas metálicas también son considerados como riesgos biológicos. Recuérdense de este pictograma que está acá, que es el pictograma del biorriesgo. Lo que sucede a veces es que lo podemos ver en diferentes tonos de fondo. Aquí está en un rojo, pero lo podemos ver en un anaranjado, en un amarillo. Independientemente de eso, ¿verdad? Las guías dicen que tiene que estar este pictograma, este símbolo, y la palabra biorriesgo, ya sea arriba o abajo, pero tiene que estar bien visible, ¿verdad? Dice, ¿qué podría producir un artefacto? Un artefacto que simule la línea basal que se puede observar en una fibrilación atrial, que nos haga pensar que podemos decir, te podría ser una fibrilación atrial, pero realmente estamos frente a una artefacto. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, que la 1 dice, o la A dice que no funcione bien la máquina, el electrocardiograma no funcione bien, electrocardiógrafo, que se esté usando un dispositivo electrónico cerca, que el paciente se esté moviendo, ¿verdad? Que es el muscle tremor, o que haya un pobre contacto con la piel. Pues la C, creo. La veo electrónico device. Sí, les voy a mostrar el uso de dispositivos electrónicos en la cercanía. Algunos eh, electrocardiógrafos son menos sensibles que otros y no importa que haya algún dispositivo electrónico en la cercanía, pero otros sí pueden ser sujetos a tener cierta alteración en el dibujo de las ondas. Entonces, para hacerle un recordatorio, ¿qué ejemplos habíamos visto la otra noche? Por ejemplo, dijimos que los artefactos son cualquier tipo de líneas erróneas, que pueden ser curvilíneas, líneas ondulantes, irregulares, que me alteran el trazo, pero no se relacionan con la conducción eléctrica del corazón de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, cuando exista duda sobre una lectura electrónica, el asistente médico debe de solicitar apoyo con el proveedor y para determinar si la etiología de lo que se está viendo está relacionada a la conducción eléctrica. Esta primera ejemplo acá es la línea ondulante, la línea baja y sube, que podría estar asociada a preparación de la piel de forma inadecuada, electrodos que están un poco flojos, mala conexión con el electrodo, tensión en el electrodo. La solución es básicamente corregir el problema inicial, ¿verdad? La línea plana también podría tomarse como un paro cardíaco, pero podría ser que se haya desconectado uno de los cables. Otra cosa es lo que dijimos, las puntas pequeñas, ¿verdad? Que puede ser por interferencia de algún dispositivo electrónico en la cercanía. Los electrodos pueden estar sucios y también podríamos tener interferencia somática que puede ser el tremor muscular, que ya son líneas más pronunciadas, más grandes, ¿verdad? Como las que se ven acá, como puntas más pronunciadas. Solo que vean que cuando hay un movimiento, las puntas son bien focalizadas al momento del movimiento, ¿verdad? A diferencia de las otras, que son estas puntas pequeñas uniformes, que son más asociadas a lo que era la interferencia del dispositivo, pues. Aquí las vamos a ver casi en todo el trazo. Aquí solo en el momento en que el paciente se movió. El monitor que un paciente puede llevar con él 24 horas o más, ¿cómo le llamamos? Para monitoreo de la frecuencia cardíaca. Le llamamos una, un holter, un halter, dice el C, un ecocardiograma, dice el D, y el A dice una vista de 12 cuadros. Hol- hol-
2 Es el holter con O, ¿verdad? Holter. el holter. Sí, estaba confundida si el halter o el holter. Pero El era un holter, halter. ese que están viendo en la Ajá. fotografía, ahí ese de de los modelos un poquito más viejitos, y también se puede usar en cortos periodos de 24 a 48 horas. Actualmente, como les dije, hay algunos holters que se pueden llevar de 21 días hasta 28 días, ¿verdad? Son de larga duración, graban más tiempo la actividad eléctrica del corazón y podrían dar más información al cardiólogo, ya que el periodo es bien amplio, ¿verdad? Y se puede detectar infinidad de problemas cardíacos si los existieran, ¿verdad? Pero en caso contrario, nos va a salir un estudio negativo a hallazgos de ritmo. Miren esta pregunta, dice, ¿el murmur o el soplo es un sonido anormal que podría indicarnos qué cuando lo encuentra el médico? Al escuchar un soplo en alguien podría decir el médico, oh, esto podría ser el número uno dice stroke, un derrame cerebral, el dos dice hipertensión, la tres dice enfermedad valvular cardíaca y la cuatro dice neumonía. Enfermedad valvular. Valvular dice. Sí, ¿verdad? Enfermedad valvular Ujú. cardíaca. Lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿verdad? Que las válvulas del interior del corazón, ya sean las mitral, del lado izquierdo, la tricuspide del derecho o al inicio de las grandes vasos, como puede ser la pulmonar o la aórtica, podrían tener algún tipo de problema, ya que no se cierren bien, que no se abran bien. Entonces producirnos un soplo que se pueden detectar cuando se escucha el corazón con un estetoscopio. El médico lo puede ubicar si es un aórtico, si es un pulmonar, un mitral o un tricuspidio, y luego con un par de maniobras se puede determinar también en qué momento del ciclo cardíaco está sucediendo, ¿verdad? Si es sistólico o diastólico. Y en base a eso tener una idea de qué podría estar pasando en la válvula. Aquí les dejo este dibujo para que ustedes vean que los sonidos se escuchan en unas áreas del corazón, de la pared torácica, del pecho, que no tienen mucha relación con la ubicación del soplo, ¿verdad? O de la válvula. Por ejemplo, el sonido aórtico se escucha muy bien en el segundo espacio intercostal derecho, pero la válvula aórtica está un poquito a distancia, ¿verdad? Pero se ha visto que ese es el punto que mejor se escucha la aórtica. Y así, ¿verdad? La pulmonar en el lado izquierdo, siempre en el segundo espacio. Ya luego teníamos la mitral, que está un poquito más distal, quinto espacio en la línea clavicular media, por ahí. La tricuspidia, que se escucha en el quinto espacio, pero pegadito al esternón. Y ahí tenemos ya las cuatro válvulas. Entonces, no necesariamente la posición del sonido donde mejor se escuchan está relacionada a donde ellas están anatómicamente puestos. Vean esta pregunta, dice, cuando se educa a un paciente acerca de los factores que incrementan el riesgo de aterosclerosis, se debe de incluir lo siguiente en la conversación. La uno dice creatinina alta y nitrógeno ureico alto, hablar de eso. La 2 dice estreñimiento. La 3 dice otitis aguda o infección de oído ex- agudo, ¿verdad? Reciente. Y la número 4 dice presión arterial alta y obesidad. ¿Qué Obesidad y presión arterial Presión elevada. arterial. Sí, así es, ¿verdad? Eso sería una de las
obligaciones de incluir en la conversación, ¿verdad? La enfermedad coronaria se entiende que es producida por el acúmulo de placas en las paredes de las arterias que suplen al corazón, ¿verdad? Que son las arterias coronarias izquierdas y derechas. Entonces, estas placas son depósitos de colesterol que se acumulan en el interior y al tiempo ellas van como disminuyendo el calibre interno de la arteria. O sea, imagínense lo pequeñas que son ellas y ya con una placa el volumen de sangre que mueven va a ser mucho menor, ¿verdad? Entonces, este proceso se llama aterosclerosis. En los riesgos de la enfermedad coronaria tenemos, por ejemplo, el sobrepeso, ¿verdad? Se menciona, la poca actividad física o el sedentarismo, el comer poco saludable, el fumar tabaco, ¿verdad? Son factores de riesgo. También la historia familiar o antecedentes médicos previos de familia con enfermedades cardíacas, otro factor de riesgo que incrementa la posibilidad de padecer la enfermedad coronaria. También en aquellas personas que tienen antecedentes de que familiares han tenido esos problemas que yo les menciono a temprana edad, muchas veces a menos de 50 años. Hay que ponerle ahí un poco de atención, ¿verdad? A esos pacientes. Miren esta pregunta, dice, si la onda Q está presente, ¿esta será siempre positiva, negativa o isoeléctrica? Entendiendo que positiva va a ir para arriba, negativa sería va a ir para abajo, o isoeléctrica sería que la onda Q va a ir recta. ¿Qué creen ustedes? Está presente. Isoeléctrica. Creo que isoeléctrica. Isoeléctrica. Creo que sí. Negativo. Negativa. Sí. Va a haber dos ondas que son negativas en las 5 que observamos, y es la Q y la S. De ahí tenemos 3 deflexiones positivas, que son la P, la R y la T. Esas son las 3 positivas y las 2 negativas. Si está presente, esperamos que esté hacia abajo, ¿verdad? Siempre. La onda Q. Recordemos que la onda R, que dijimos que la usamos para distintas cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan hacer el intervalo RR que hablamos? Que nos sirve para contar los espacios pequeños para dividir el 1500, nos sirve para medir distancia entre ellas y compararlas con las vecinas y ver si el ritmo es regular. También nos sirve para contar cuadros grandes, unión de cuadros grandes para hacerlo de la secuencia. O sea, tiene varias utilidades ubicar la R, ¿verdad? Miren esta pregunta, dice, el complejo QRS normal, y ahí dejan 2 puntos. ¿Qué características tiene? Por ejemplo, dice, la 1 dice, consiste de 2 ondas. La 1, perdón, dice, consiste de 2 ondas. La número 2 dice, tiene una amplitud de 5 a 15 milímetros. La onda, perdón, la opción 3 dice, ocurre siempre antes del PR intervalo. Y la 4 dice, tiene una duración de 0.6 a 0.12 segundos. Podemos descartar 2 de inicio, ¿verdad? Porque si ustedes No. ven, es- tiene 3 formas de onda, no 2, ¿verdad? Entonces podemos cruzar este. Aquí también hemos visto que sucede después de la onda P, ¿verdad? Ujú. No antes de la onda P. Entonces podemos descartar la 1 y la 3. Y la Eso nos 3. queda la 2 y la 4, ¿verdad?
Tiene La- una Duración duración de 0.06 a 4. 0.12 segundos. sí, esa es la respuesta, ¿verdad? Un complejo que es descrito como angosto. Si es menor de 0.12 está bien, ¿verdad? 0.11, 0.12, está bien, ¿verdad? La amplitud podría ir puede llegar a veces hasta 30. ¿Ves? Esta R se puede ir bien elevada o puede tener algunas S bien profundas, ¿verdad? Entonces ya unido podemos tener de 15 hasta 30 milímetros. Entonces es la duración la que tenemos que nosotros ponerle atención, para que sea 0.6, 0.06 a 0.2. Cuando se usa el método de la secuencia, dice esta pregunta, 6 cuadros grandes equivalen a cuántos latidos por minuto. El método de la secuencia, acuérdense que es aquel que tiene el 300, 150, 100, 75, 60, 50. Entonces, 6 cuadros grandes, estamos hablando acá. Siempre acuérdense que definan el inicio y el final. Aquí yo le puse una ruedita roja al inicio y aquí otra ruedita al final. Entonces, me estaba haciendo la pregunta que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadros grandes, dice. ¿Cuántas son? Bueno, si yo tengo 6 cuadros grandes, la intercepción de los cuadros, yo los marco y ahí ubico los valores, ¿verdad? El primer valor lo voy a ubicar después de la R de inicio, ¿verdad? Así, ya le pongo. Estos valores son estándares, ya no los podemos cambiar, solo los colocamos, ¿verdad? 300, 150. 100, 75, 60. Y si hubiese otro más allá, podremos poner un 45. Entonces, ahora, ¿cómo delimito yo el valor de la onda final? Bueno, veo qué le queda más cerca, ¿verdad? Entonces, yo aquí veo que esta punta está un poquito antes del 50 final. Entonces, tiene que ser un valor anterior a él, ¿verdad? Como podría ser un 52 o 51 por aquí. Entonces me da un valor aproximado de la frecuencia cardíaca. Entonces yo digo 51, 52, para que es una bradicardia. Ahora vean este. Utilizando el método de los 6 segundos, ahora ustedes ya saben esa respuesta. ¿Cuántos latidos tiene este trazo? ¿Cuántas R's hay ahí? 13. 1, 2, 3, 13. Ahora para sacar, entonces yo el 13 lo multiplico Por 10. por 10. Entonces serían 130 BMP. entonces me salen 130 latidos por Ujú. minuto, ¿verdad? Sí, Bit per minute. Entonces, si ustedes ven, es bien fácil y rápido. Solamente 6 segundos, cuento las R, multiplico por 10 y ya, tengo un estimado. Luego vendría el siguiente análisis, sería ver si son regulares, ¿verdad? Así, como quien dice, a ojo, podemos ver que se ven que están casi a las mismas distancias unos de los otros, ¿verdad? Los R de los otros vecinos. Entonces, podríamos decir así sin haberlo medido, que podría ser un ritmo regular a ojo, ¿verdad? Ya si yo quiero medidas más exactas, entonces yo puedo utilizar una regla para medir cuánto hay entre ellas, o unos compás o calipers, y ya tengo un poquito más de certeza cuánto miden. Ahora, miren este que dice, ¿cuál es la frecuencia cardíaca de este paciente que le hemos contado 37 cuadros pequeños entre el intervalo RR? Entre estos dos, 37. ¿Cuánto me sale? ¿Qué tengo que hacer ahí utilizando ese método? ¿Para qué me sirve este 37? ¿Para multiplicar este para o dividirlo?
Mm, para dividir para dividir 1500 mil, entre 37. ¿Y cuánto pues, le sale? 1500 dividido entre 37. 40.54. 40.5. Ajá. Podríamos decir, ¿verdad? Que si un 41 está entre 40 y 41, entonces es una bradicardia bien marcada, ¿verdad? Entonces es una bradicardia bien severa en este paciente y hasta ahí, ¿verdad? No podemos decir todavía si es rítmico o no, pero también pareciera que la distancia entre las R se ven bastante iguales y podríamos decir que es una bradicardia de seno, sinus bradicardia, con un ritmo regular, ¿verdad? Entonces lento, las ondas se ven aparentemente normales, pero aquí vemos una onda P, el Q va para abajo, RS y una T. Entonces pareciera que es de una forma normal de las ondas, pero bien lento el ritmo, bien lento. ¿Qué posición debe estar el paciente cuando le toman un electro? La 1 dice Trendelenburg, la 2 supino, la 3 prono y la 4 de litotomía. ¿Cuál creen ustedes? Supino. Supino. Acostado. Sí, Supino. ¿verdad? Bueno, no acostado. Ajá. Básicamente es viendo hacia arriba, ¿verdad? Ujú. Entonces, un paciente se posiciona para un electrocardiograma de 10 electrodos, que nos va a proveer 12 vistas. Entonces, aseguramos que en esa posición el paciente va a estar cómodo para que se le coloquen los electrodos, ¿verdad? Y el paciente podría estar con algún tipo de respaldo. Si ven a ese señor que está en la fotografía, está más o menos así, a vista se ve que podría estar en unos 40 grados, 45 grados de respaldo, ¿verdad? Entonces, está en posición supino y la posición sería semi-Fowler. Entonces, el paciente está con sus brazos a la par de su cuerpo. Ya se le pide al paciente que se relaje los hombros, que mantenga sus piernas a la par, no cruzadas. Se le colocan los electrodos y ya se toma la vista, ¿verdad? Acá les muestro otros datos. El semi-Fowler, que es un poquito de 30 a 45. El Fowler va de 45 a 60 grados. Y bien raro que sea como este señor en este dibujo que está plano, ¿verdad? Este está completamente plano, solamente con una almohada en la cabeza. Pero lo ideal es que esté con un poco de respaldo como en estos. Va, vean esta pregunta. Dice, la válvula del corazón que se localiza entre el atrio derecho y el ventrículo derecho se llama mitral Tricuspide. tricuspidia, que es la opción número 4, ¿verdad? Ujú. Sí. Uy, aquí no tenía yo la respuesta inmediata, pero es tricuspidia, sí es la válvula tricuspidia. Vean esta, dice, ¿cuánto o a qué por cuánto tiempo se tiene que dejar el torniquete en posición cuando se hace una flebotomía? La 1 dice hasta que se terminó de hacer la sacada de sangre, entre 1 minuto o 1 minuto y medio, dice la B, menos de 2 minutos, la opción C, y más de 2 minutos, la opción D. La B. Menos más de 2 minutos. Menos de 2 minutos, creo, ¿no? Es menos Menos de de un un minuto. minuto. Un Sí. minuto o menos, ¿verdad? Eso sería, Ujú. 1 minuto o menos. Exacto. Torniquete, ¿verdad? 1 minuto o menos. No puede durar mucho, ¿no? No puede durar mucho porque podría darnos una hemoconcentración o que se Ujú. haga un hematoma, ¿verdad? Un hematoma.
Vale, vemos ahí tres ejemplos de incorrecto. Tres maneras de colocar el torniquete en forma incorrecta. Tenemos de izquierda a derecha, tenemos la A, la B al centro, C a la derecha. Entonces, ¿qué pasa con el A? Ahí se ve que el nudo está bien colocado porque ustedes ven que las puntas están hacia arriba. Es un nudo corredizo, pero es muy flojo. Está muy flojo. Entonces, al estar un poco flojo, no provoca una insuflación suficiente de la vena y podría resultar en una flebotomía fallida. No presiona. Lo que queremos con el torniquete es que esta vena se vea mejor, sea más visible. El número 2 está incorrecta porque las puntas del torniquete están hacia el campo donde yo voy a hacer la el pinchón de la vena, ¿verdad? Entonces, al tener estas puntas hacia acá, la zona de venopunción se puede ver interferida, bloquearme la vista de las venas, entonces no quiero eso, ¿no? Luego tenemos el número, perdón, la letra C, que es a la derecha, que es un nudo no deslizante que requiere probablemente el uso de dos manos para quitarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que la aguja va a ser necesaria que yo la suelte. Recuerden que la estoy teniendo con una mano antes de remover el torniquete y eso me puede predisponer a una salida excesiva de sangre y que me salpique hacia la cara, ¿verdad? Entonces, eso no lo quiero. Lo que yo quiero es un torniquete que sea, primero que sea correrizo, ¿verdad? Que se pueda quitar con una mano. Entonces, este torniquete acá, si ustedes ven, está con muy buena presión, ¿verdad? Se ve que aquí se ve un poquito que se hacen unos pliegues en la piel, que decir que está con buena presión, buena presión del torniquete. Acá se ve igual. Eso me hace que se insufle bien la vena en esta área. Y las puntas están hacia arriba, no interfieren con el campo visual acá. Y se ve que es corredizo, que yo lo puedo quitar con una sola mano. Ahí ustedes tienen que practicar, consíganse un torniquete, practiquen en la casa, con su familia, hasta que ya encuentren una forma cómoda de colocarlo y de retirarlo en forma segura para ustedes y para el paciente. Y no olviden que no lo pueden dejar más de un minuto y que tiene que estar más o menos a 3 4 pulgadas del sitio de la punción o el equivalente entre 8 a 10 centímetros del sitio de la punción. Veamos esto. Dice, ¿qué músculo se utiliza para la inyección de la influenza, de flu injection? ¿El deltoides, el bíceps, el tríceps o el plexus solaris? El músculo deltoides. El músculo deltoide, ¿verdad? Sí, como lo ven en esa fotografía, para adultos de 19 años o más, el músculo deltoide en la parte superior del brazo es el sitio preferido, ¿verdad? También podríamos tener como opción la zona del muslo, en la zona que se conoce como del vasto lateralis, del músculo vasto lateralis en la región anterolateral del muslo, que también se podría utilizar en caso que el deltoides no sea posible, ¿verdad? La influenza, la vacuna de la influenza es muy poco viscosa, es más y de características más acuosas. Entonces se puede utilizar, como lo ven en la fotografía, una aguja bastante fina, ¿verdad? Que podría ir de 25 caucho. Y vean que acá, que por ser intramuscular, el ángulo de la penetración es a 90 grados en relación a la piel, ¿verdad? Habíamos dicho que la punción venosa es un poquito más angulada, ¿verdad? Entre 25 a 30 ángulo de entrada. A diferencia de acá, que estamos viendo que está entrando casi a 90 grados. Pongan la letra A, B o C en los conceptos de la derecha. La A dice el rango considerado normal para el intervalo QT es. La B dice el complejo QRS.
Y la T dice el rango normal para el intervalo PR se considera normal si es D. Ahí son las opciones. Entonces, podemos ver, por ejemplo, veamos eh, el complejo QRS, que hace poco lo estábamos platicando. Dice el complejo QRS. Vimos el complejo QRS en la descripción de hace como 10 minutos que ustedes me dijeron que era de 0.06 a 0.12, ¿verdad? De las opciones que están ahí, la más cerquita es la que está en la parte inferior del lado derecho, que dice esta porción del electrocardiograma normalmente mide 0.06, 0.10 y 10 representa segundos. la contracción del ventrículo. Entonces, probablemente esa sea la QRS, ¿verdad? Entonces, Exacto. yo pondría la B, estaba En acá, la C. acá. Ujú, De ahí tenemos que el complejo, perdón, el intervalo PR es más pequeño que el ujú, QT, que es bien largo, ¿eh? Porque el QT es desde el inicio de la Q hasta el final de la T y eso básicamente comprende dos tiempos, la contracción y la relajación del ventrículo, que es largo, a diferencia del tiempo del PR, que es desde el que sale del SA, del nodo SA, el impulso, hasta que arriba a las de His, o sea, un poquito más breve, más rápido. Entonces, si yo pongo a compararme los valores, el valor más grande es el punto 38, que probablemente me estén hablando de QT, y el otro sea el del PR, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces, recuerden, el intervalo PR, desde que sale del CA hasta que arriba por el haz de His, el intervalo PR, el QT es más largo, que es desde el inicio de la contracción, acá, desde se hace la deflexión inferior, que dijimos negativa del Q, hasta el final de la T, que sería el momento de reposo, y es el momento de llenado del ventrículo nuevamente, ¿verdad? Este un poquito más largo. El complejo QRS es angosto, ¿no? Va, dice esta pregunta, dice, cuando no hay ninguna anormalidad visible durante el electrocardiograma de reposo, el médico podría ordenar un electrocardiograma de ejercicio, dice. ¿Qué otro nombre se le puede dar al electrocardiograma de ejercicio? La uno dice monitoreo cardíaco, la número 2 dice monitor Holter, la número 3 dice test de estrés y la número 4 dice cateterización cardíaca. Electrocardiograma de ejercicio, también conocido como Test de estrés. test de entonces, la estrés. número 3. Sí, ¿verdad? Test de estrés. Eso es correcto. Y podría estar el paciente con los con los cinco, ¿se recuerda que yo les dije que se puede usar 3 electrodos como para monitoreo? El esfigmomanómetro en el brazo para la presión arterial y el paciente puede estar haciendo un esfuerzo físico en una andadera, como se lo ve aquí, una banda sin fin, o también podría estar en una bicicleta, ¿verdad? Siempre va a estar cerca un cardiólogo por cualquier cosa, ahí está parado, aunque la encargada de hacer el evento sea una técnica o un asistente médico, ¿verdad? Que podría entrenar con entrenamiento para hacer el estudio. ¿Quién tiene que estar presente al momento del electrocardiógrafo de la prueba de esfuerzo? Lo acabamos de ver, ¿verdad? ¿Quién estaba ahí parado? Eh, el cardiólogo y el médico ahora asisten. Sí, el cardiólogo, ¿verdad? Un Ujú, profesional médico debe estar presente en caso de cualquier evento inusual durante el ejercicio. Eso lo dicen las guías de la Asociación Americana del Corazón, ¿verdad? Entonces, solamente por una situación no esperada, ¿verdad? Que puede ser que el paciente se desmaye, presente dolor en el pecho a consecuencia del esfuerzo físico,
Recuerden que los pacientes podrían no terminar el estudio por cansancio, ya no dar más, tener aire, ¿verdad? Falta de aire, no están en condición física. Entonces se da por terminado. Usualmente un estudio de estos dura aproximadamente 7 a 9 minutos, ¿verdad? Y la banda sin fin va agarrando un poco de pendiente, ¿verdad? Se puede ser que empiece a 0 grados y el técnico le va subiendo como pendiente al esfuerzo Papi, y 10, 15, 20 de ángulos de pendiente y ya el paciente siente más difícil hacerlo, ¿verdad? Algunos no lo terminan. Bueno, vamos a hacer unas 2 preguntitas más para terminar. Dice, vean esta que es bien interesante. Dice, un paciente viene a la clínica 2 días después de un bypass coronario. El paciente eh, reporta palpitaciones y fatiga. Se le toma un electrocardiograma y se observa el ritmo siguiente, es el que tienen ahí en la pantalla. ¿Qué anormalidad les recuerda este tipo de imágenes? Para ir descartando un poco, vamos a ver, dice, la primera opción que nos dan es, la uno dice fibrilación ventricular, la 2 dice fibrilación del atrio, la 3 taquicardia del seno y la 4 dice aleteo atrial. No será la 4, creo que. Vaya, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, el complejo QRS se observa con una morfología normal, ¿verdad? Se ve la Q para abajo, la R, S y está angosto, ¿verdad? Entonces se ve QRS en apariencia normal. Entonces esto me puede eliminar la primera opción como respuesta, ¿verdad? Digo yo, no, probablemente el ventrículo no esté pasando nada ahí. Borro esta. La taquicardia del seno tendría que ser morfología, formas de las ondas normales, solamente que rápido. Quiere decir que la frecuencia cardíaca es rápida, pero viene del nodo SA. Entonces digo, no. Entonces borro este también, ¿verdad? Entonces me va quedando ya el aleteo atrial número 4 y la fibrilación atrial número 2. Entonces, Mm, ustedes recuerdan el aleteo atrial eran cuando se ven P's consecutivas, como la imagen del diente de serrucho. Aquí no se ve eso, ¿verdad? Sino que se ven como puntas antes del QRS. Entonces, probablemente sea una que se conoce como fibrilación atrial, ¿verdad? Esa es una disritmia cardíaca que se caracteriza por desorden, actividad eléctrica desorganizada en las cámaras superiores, ¿verdad? El atrio, pulso irregular. El paciente podría experimentar esta condición de forma crónica, ¿verdad? Y también responden muy bien a los medicamentos. Bueno, algunas veces les dan anticoagulación. Bueno, casi siempre se le da anticoagulación y algún tratamiento para corregir lo más que se pueda la arritmia de tipo, en este caso, de fibrilación atrial, ¿verdad? Vamos a ver esta que dice eh, el lead correcto, dice, o la vista correcta que va del centro del corazón al polo positivo que está en la pierna izquierda es. Aquí casi uno se hace un poquito de ayuda. ¿Se recuerdan del triángulo de Einthoven? Me voy a ir a la siguiente imagen para que les tenga un poquito más de visión de lo que estamos hablando. El ángulo de el triángulo de Einthoven nos sirve para las vistas bipolares, que recuérdense que es el uno, 2 y 3, y las vistas monopolares, que es la pregunta que les están haciendo, ¿verdad? La pregunta básicamente les dice, ¿cómo se llama la vista que sale del corazón hacia la pierna izquierda? Y en este caso es el ABF, ¿verdad? El ABF. Aquí tenemos tener el ABL y el ABR. Vamos a hacer una preguntita más.
Dice, ¿qué signo vital no deberíamos de tomar si el paciente está quejándose de dolor de pecho en ese instante? La 1 dice la altura, la 2 dice la presión arterial, la 3 dice el ritmo cardíaco y la 4 dice el nivel de oxígeno. La altura, ¿no? Sí, ¿verdad? Esa es. Recuerden Claro. que cuando el paciente tiene como queja una situación que podría ser una emergencia médica, en ese instante sí no nos interesa mucho lo que son las medidas antropométricas, ¿verdad? Entonces, más le doy prioridad yo a los signos vitales que dijimos que sí nos va a dar mucha información del estado del paciente, que va a ser la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el nivel de oxígeno en la sangre, ¿verdad? Y la temperatura, que también se puede hacer de forma no invasiva, utilizando un termómetro que no tiene contacto con el paciente. Y ya con eso podemos iniciar ya como el tratamiento de hacer el intake del paciente, como ya los primeros datos para el doctor, ¿verdad? Entonces, esos son lo más importante de tomarlo, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra pregunta o algún comentario que no hemos visto y le gustaría conversarlo? Doctor, tengo una pregunta relacionada con el examen. Sí, La doctora, la proctor sí, Kenia Félix, sí, ella refirió en el chat sí. que el día martes en la noche estaría enviando información acerca del examen y el formato para la Ujú, plantilla para responder el examen. sí. Y bueno, hoy es jueves y no hemos recibido en el chat la información. Yo creo que ella se va a comunicar, porque Sí, el ella examen creo hoy, que va a ser en junio, doctor, en la otra el semana, sábado. sábado, ¿verdad? El Sí, En la sábado. semana, el en el sábado, transcurso de la sí. semana se va a Debe comunicar. de enviarlo. Si no lo ha enviado, yo lo envía hoy. Lo más probable. Ah, perfecto. Sí, claro. Sí, el examen es el sábado a las 5 de la tarde, doctor. Sí, hasta ahora tengo entendido que va a ser así. Eso dijo ella. Sí, claro. Doctor, le habla Beisy Calvo. Sí, Mm, Betsy. Es Adelante. que hablan del sábado, pero ahora estoy un poco confundida. ¿Es este sábado o el que viene? Este sábado primero, que ya está aquí. Ok, 5 de Sí, la está tarde. aquí. Sí, porque recuérdese que ya mayo se acabó. Sí, sí, Y en perfecto. mayo precisamente se acaba mañana, viernes. Y el sábado comienza el mes, que va a ser el 1 de junio. Ok, Exactamente. Sí. muchas gracias. Parece muy lejos, pero está cerca. Mm, Pero ustedes salen bien ahí, no se preocupen. Sí. Doctor, Adelante. eh, ¿cuánto dura el examen? Porque fíjese que pues yo voy a pues tengo un compromiso así para pedir permiso, o si me da tiempo. El compromiso es a las 7:30, casi a las 8. Generalmente la profesora, la proto lo hacen alrededor de 1 hora si entran a tiempo y todos entran a tiempo. Lo que se aconseja es que entran un poquito antes de la hora acordada, que estén todo ahí, que se comience a tiempo. Así como comienza el profesor que comenzaba siempre a tiempo su clase. Ok, Sí, no hay problema. ok. Ok, sí, pues muchas gracias. Buenas suertes a todos. Gracias, Y doctor. Gracias, Vale, doctor. pues, buena suerte a Gracias. todos. Gracias, al muchas profesor, gracias. gracias por su Muchas tiempo gracias. y la dedicación como siempre. Muchas gracias y que Gracias. todo salga bien para el Gracias, sábado. buenas noches. Buenas Y noches. pasen buenas noches a todos y suerte. Gracias igual. Ok, igualmente.